bienvenidos de regreso a otra charla espiritual. Hoy quiero hablar de una oración o una petición que le hacemos a Dios a menudamente. Y esa petición es que cambie las circunstancias en las cuales nos encontramos. Usualmente le pedimos esto porque la situación nos está causando dolor o porque no sabemos cómo actuar, qué decisión tomar y estamos afuera de nuestra comodidad. Y hace poco estaba escuchando una prédica y el pastor preguntó: ¿qué pasa si Dios fue el que te puso en esta situación? ¿Qué pasa si estos momentos no son ataques del enemigo? Y la incomodidad que sentimos no es algo negativo, en realidad es algo positivo en nuestras vidas en estos momentos. Y si leen Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 y también Romanos capítulo 5 versículo 1 al 4, leen que las pruebas y situaciones difíciles pueden ser cosas positivas en nuestras vidas. Así que quiero que tomen un momento para pensar si le han pedido a Dios que cambie una situación en su vida, y si lo han hecho, quiero que la próxima oración sea: Dios, enséñame lo bueno que esto va a traer a mi vida. Y si no tienen una situación por la cual han orado, pero mientras han estado escuchando han pensado en alguien que sí está en una situación menos agradable, por ahí le tienen que mandar este mensaje a ellos. Y si tomamos un momento para analizar, nos damos cuenta que nuestra fe, nuestro carácter, nuestra paciencia, nada de eso es puesto en prueba cuando todo está saliendo bien. Es cuando las cosas fallan o las cosas se ponen difícil o tenemos que hacer cambios grandes en nuestras vidas. Ahí es donde vemos nuestro carácter probado. Ahí es donde empezamos a ver qué tan lejos va nuestra fe y qué tan profundo es nuestro creer en el poder de Dios y cuánta confianza tenemos en Dios para que Él nos guíe mientras tomamos estos pasos y andamos por estos caminos en nuestras vidas. Romanos 8:28 también dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de las personas que lo aman. Así que si te encuentras en una situación o en un estado emocional donde dices: no sé cuánta fe me queda, no sé qué paso tomar, ya no sé qué hacer, en esos momentos de desesperación, la decisión que sí puedes tomar es de amar y alabar a Dios y de elegirlo a Él. No significa que de repente tu vida se va a arreglar, no significa que de repente todo va a cambiar y van a salir las cosas exactamente como tú querías. Vas a tener que caminarte caminos difíciles, pero lo haces con Él a tu lado. Gracias por sentarte conmigo. Si conoces a alguien que necesita escuchar el mensaje, compártanlo con ellos. Y acuérdense que todos estamos caminando nuestros propios caminos en la vida. Nadie tiene una vida perfecta. Suscríbanse para que podamos seguir aprendiendo juntos y nos veremos la próxima semana para otra charla. Sean bendecidos. Chao.